¿Cómo están mis amigos? Muy buenos días. Hoy día realmente es un día muy importante para la ciudad de Lima. Cumple 487 años de aniversario. 487 años, si no me equivoco, a ver. 487 años de vida republicana de la ciudad de Lima. Indudablemente, como todo limeño y buen peruano, tenemos que celebrarlo. Habría que decirle al alcalde Muñoz cuál es la programación que ha programado para realmente celebrar este importante día, el Día de la Ciudad de Lima. Por otro lado, también recordarle al alcalde Muñoz que hace 2 años se comprometió realmente en tener todos los paraderos de San Juan del Lurigancho especialmente habilitados para que la gente pueda hacer uso de los paraderos y no realmente tomar el vehículo en cualquier parte de la avenida, ¿no? En ese sentido le recordamos como aniversario de Lima, a través del medio de transporte, el transportista, ¿no?, que necesitamos realmente que se preocupe de la infraestructura vial, y en ese sentido los paraderos juegan un papel importante tanto para el ordenamiento del tráfico, el ordenamiento del uso de los usuarios para subir a los buses, reducir los accidentes de tránsito y algo muy importante, educar a los usuarios. Continuamos el programa El Transportista con Giovanni Díez, presidente de GTL y de la Unión Gremial de Transporte Nacional Multimodal. Siempre en el sector transporte hay los actores, los protagonistas y la gente que realmente trabaja por el sector. Y si bien es cierto, han pasado muchos años y han pasado muchos gobiernos y todavía hay muchos dirigentes enquistados. O sea, yo soy un crítico de mis amigos, los dirigentes enquistados por muchos años, ¿no? Y eso jamás ha sido un impedimento para poder conversar, entrevistarlos. Pero yo la pregunta siempre se la hago: ¿qué han hecho durante tantos años en la gestión como dirigentes? Y por otro lado, decirle a los que asociados a estos gremios: ¿y ustedes por qué aceptan que una persona puede estar en la dirigencia 15, 10, 20 años y los resultados son como dudosos, digamos, ¿no? O sea, no hay una luz, como dicen, una luz de esperanza al final del túnel. Entonces yo desde antes de la pandemia venía criticando a los gremios, no querían venir, se me hacían los difíciles, hasta que por ahí escuchamos que había un personaje que se llama Giovanni Díez, que lo tenemos acá en el 6, y se lo digo directamente, ¿no?, que inició esa travesía a nivel nacional para unir todos los gremios del transporte, o sea, carga, urbano, interprovincial, mototaxi, botecitos, trencitos y todo lo que existía pues para movilizar a la gente. Y a mí me pareció excelente y he sido partícipe de haber viajado en algunas zonas donde me han invitado para más o menos ver cómo es el panorama y poder realmente llevarles a ustedes la información de primera mano. Giovanni Díez, bienvenido al programa El Transportista, en nuestro programa 50, justo en el aniversario de Lima y aniversario también de la Unión Gremial, porque creo que cumplen ya también 1 año. ¿Cómo estás, Lucho? Buenos días, muchas gracias por la invitación y a toda tu audiencia. Sí, definitivamente es una carrera muy, muy larga, con muchos tropiezos, pero también con muchas situaciones positivas que nos han permitido conocer, saber y llegar a las diferentes modalidades de transporte. Lo más importante en ello creo que ha sido, o lo más complicado también ha sido, de que la mayoría de modalidades o transportistas realmente ya no tienen confianza en sus dirigentes, y creo que ha sido la parte más dura, donde uno pues se gana críticas, hay desconfianza, donde todo el mundo piensa que te vienes a aprovechar de ellos. Entonces acá hemos invertido un poco la figura, tratando de hacer un trabajo mucho más abierto, mucho más consensuado, lo más importante, llegando al transportista, conociendo su realidad y tomando de ellos en su lenguaje las diferentes problemáticas que ellos han venido atravesando y siguen atravesando, ¿no? Entonces es un trabajo muy, muy titánico, pero lo importante, como te digo, es que hemos podido llegar, como se dice, al corazón del problema, al corazón de la realidad, y eso de alguna manera ha marcado la diferencia en este avatar que hemos venido ya 1 año, es verdad. En enero del año pasado empezamos con las primeras reuniones y finalmente a fines de julio cristalizamos ya incluso la idea de hacer viajes, hacer convocatorias, y la unión que ha permitido pues que esto se desarrolle abiertamente y a nivel nacional, ¿no? Como resultado de este año de gestión, ¿qué podrías decir? Mire, definitivamente, si hacemos una evaluación, yo creo que habría que ponerle 2 formas de medir esto.
desde el punto de vista de apertura y convocatoria. Mírate la cámara, por favor, esa es tu cámara. Ok, desde el punto de vista de apertura y convocatoria, definitivamente ha sido un trabajo que ha avanzado mucho, ¿no? Desde el otro punto de vista, que es ver la problemática y afrontarla, definitivamente ha sido más complicado. Sin embargo, hemos logrado lo que nunca la Unión de Gremios, lo que la Unión de Gremios ha logrado es que finalmente las autoridades nos den mesas técnicas, mesas de trabajo, donde nos permitan trabajar pues ejes como normativos, operacionales, infraestructura, y hemos podido trabajar uno a uno cada uno de los problemas y desarrollándolos desde la problemática de cada modalidad. En ese sentido creo que ha habido un éxito, ¿no? Si bien es cierto, todavía los resultados no han sido al 100%, hay resultados que incluso están a un 10%, pero lo importante es que ya los tenemos ahí, ya están, digamos, mapeados, se tiene al frente de las autoridades, se está golpeando en el tema, pero seguimos aprendiendo de la gente. El día de ayer nosotros hemos reactivado estos 15 días de silencio que de alguna manera la Unión ha tenido, porque sencillamente también ha habido un silencio absoluto de parte de las autoridades, pero también nos ha servido para medir fuerzas y para medir en qué estamos fallando, un mea culpa a los gremios de transporte, y definitivamente lo único que sí estamos de acuerdo y creo que todos coincidimos es que tenemos que estar juntos y hacer una sola unión, una sola fuerza para que el camino que toca seguir pueda tomar pues la fuerza necesaria y poder lograr los objetivos que el transportista necesita, ¿no? En este caso el gobierno de Pedro Castillo, a través del ministro Juan Silva Villegas, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo has sentido? Porque ustedes han tenido múltiples reuniones con el ministro y sus asesores para tocar cada tema. ¿Cómo ves al ministro Juan Silva? Yo creo que del ministro de Juan Silva a la fecha podríamos tocar o podríamos relacionarlo con 3 etapas, ¿no? La primera etapa de incertidumbre, donde definitivamente sus funcionarios, directores y el mismo ministro, incluso el mismo Estado como Estado, definitivamente pues no tenía información de nada, la situación era totalmente de incertidumbre, ¿no? Y obviamente nos obligó a darles un plazo de 100 días para poder decir, vamos a dar la oportunidad de que conozcan la situación, de explicarles de qué se trata y de esa manera nosotros decir, vamos a ver qué pasa. En una segunda etapa yo creo que ya con más conocimiento, más cuajado, digamos el ministerio, aceptaron y prácticamente absolvieron varias de nuestras consultas y lo más importante propuestas que habíamos llevado, que se trataron, digamos, de llevar adelante, lamentablemente con mucha improvisación entre sus funcionarios, que eso tampoco permite que esto finalmente dispare. Y una tercera etapa ha sido, digamos, la fuerza que ha puesto la parte opositora o las instituciones que no están de acuerdo, que han traído como resultado pues pedirle al ministro que se presente en el Congreso, pedir que salgan algunos funcionarios y cosas como eso que a las finales también nos pasan la factura, porque eso simplemente retrasa las soluciones al tema. En este momento yo creo que ya aprendidas las 3 lecciones, lo que toca saber es un informe real de lo que el gobierno y el ministerio quiere hacer. Ya nosotros no tenemos más que hablar. Entonces, en ese sentido, igual vamos a ser receptores, vamos a hacer oídos abiertos con la intención de escuchar qué se va a hacer o qué se va a lograr en estos días. Y de acuerdo a eso, nosotros tenemos una siguiente reunión que se está convocando a nivel nacional para nosotros también tomar una agenda y tomar algunas decisiones y definiciones para ver cómo va a seguir la Unión de Gremios hacia adelante, ¿no? El ministro de Transporte ha anunciado con la doctora María Jara que, bueno, viene el subsidio para todo el sector transporte por el tema de la pandemia. Ha anunciado también el tema del chatarreo y algunas medidas que realmente nos ha sorprendido, hemos dado en exclusivo el día de hoy en el programa. ¿Cómo ves esta reunión de trabajo que ha tenido ayer el ministro con todos los directores, tanto del ministerio como del ATU? Bueno, me acabo de enterar por tu persona, si es así, es interesante. Esperemos que no sea solamente una cortina de humo para tapar algunas cosas. Y si estamos hablando de subsidios, por si acaso el transporte no solamente es urbano, también es el transporte de carga, también es el colectivo, también es el transporte de taxi y muchas modalidades que se han visto afectados en la pandemia. Por lo tanto, la reactivación o los subsidios, o como quiera llamarse, o los créditos que se puedan otorgar, no solamente pueden estar dirigidos a un
un sector, y sobre todo que solamente abarca Lima y Callao en el caso ATU, ¿no? Y bien, bueno, yo saludaría desde ya si la doctora María Jara quiere hacer un trabajo más consensuado y en equipo con los transportistas. Nosotros siempre vamos a estar llanos a la negociación, a las conversaciones y a buscar las soluciones integrales. Y hacemos, sí es importante, Lucho, que sepan que nosotros como gremio nunca hemos estado en contra del ordenamiento, mucho menos en la formalización. Yo creo que esos dos aspectos han venido al revés por parte de la autoridad y han obligado a que el administrador transportista cometa esos excesos, cometa esas informalidades, cometa esas ilegalidades porque no se han presentado las condiciones. Y creo que la autoridad y el Estado está para poder ordenar, para poder crear condiciones que esto permita que todo se lleve. Y el tema de las municipalidades, que es un dolor de cabeza, donde tenemos a cada funcionario de la municipalidad, cada uno más bruto que el otro, que no sabe lo que hace, sin embargo todos con medidas recaudatorias hacen lo que quieren y no hay quien lo frene. Entonces yo creo que ahí el Ministerio y el Estado tienen que dar una mirada muy de frente para poder saber qué está pasando, porque lo único que hacen es afectar y golpear mucho más al transportista. Y lo último, ¿no? Desde el punto de vista del Ministerio, lo único que saben es normar. Cada vez más multa, más, pero nadie te soluciona el problema de fondo. O sea, o son brutos, o no lo entienden, o está dirigido. Y discúlpenme que sea un poco tosco con la expresión, pero no hay otra forma de decirlo. O sea, si tú vas a buscar una solución, te ponen más multas, le quiten más puntos, pero nadie te dice cómo va a solucionar o cuáles van a ser los efectos de esas medidas que se están tomando. Porque si tú mides los accidentes, todo el tema, sigue siendo peor que antes. O sea, no funciona. Claro, ha aumentado el índice de accidentes y no solamente sacando una norma, digamos, de que si reduce la velocidad, vas a impedirlo. Es el factor humano el que realmente tiene que pensar, que tiene que cuidar la vida, ¿no? Y en ese sentido, además, sacan la norma, pero no se hace una difusión. Muchos no saben y siguen corriendo a 60, 70, 80 kilómetros por hora y al final es una multa. Y al final es un conflicto y siguen los muertos, porque acá yo reviso todos los días el monitoreo de medios de transporte y hay cantidad de accidentes por todas partes. Acaba de haber un accidente en la Evitamiento, en el óvalo de Sarumía, de Javis con Evitamiento, y una cúster con un camión, ¿no? Y heridos y todos los días es el tema. Entonces yo creo que aquí, ¿cuál sería el compromiso de los transportistas para disminuir el tema de los accidentes? Mira, yo creo que la mirada tiene que ir de la siguiente manera. Antes de la pandemia, a pesar de las velocidades existentes antes de estos cambios, que ahora las han reducido mucho más, el promedio en la ciudad de Lima, los vehículos se desplazan ya a un máximo de 18 kilómetros por hora. Okay. O sea, si calculamos los 30 kilómetros, los 45 que normalmente se implementan, estamos por debajo. Entonces significa que el tema no es velocidad. O sea, no sé dónde están los especialistas, no sé dónde están tantas organizaciones y no entiendo cómo es que bajan más velocidad cuando el promedio en la ciudad es 18 y lo único que está creando esto es más caos y congestión. Por lo tanto, el problema no es la velocidad, es la congestión, es el desorden de la ciudad. Por lo tanto, no podemos enfocarlo como un tema de velocidad. Si hablamos de carreteras, habría que evaluar las ciudades, los lugares donde va, que sí es necesario, por ejemplo, una carretera central, donde prácticamente pues la velocidad está por debajo de los 25 o 30 kilómetros. Entonces, pero ahí tenemos otro problema. O sea, en estas vías no tenemos espacios para adelantar, ni mucho menos para ir por otras vías. Entonces, los problemas de fondo son infraestructura. Los problemas de fondo son las grandes congestiones. Entonces yo creo que estar más señalado, empezar a bajar más la velocidad en una ciudad que ya se proyecta al 2025 a que los vehículos estarían caminando a 9 kilómetros por hora. Claro. O sea, si en este momento con 18 kilómetros por hora tenemos la congestión que ya tenemos, ¿te imaginas tú el 2025 con 9 kilómetros por hora, con el doble de vehículos circulando por la ciudad? Entonces no es una cuestión, o sea, lo único que va a hacer la autoridad es crear más congestión, más caos y obviamente nadie va a avanzar. O sea, no se necesita ser un ingeniero, un especialista para darte cuenta. Sin embargo, las autoridades recurren al tema de bajar las velocidades. ¿Quién asesora eso? ¿Quién hace esas consultorías? No lo sé. Pero supongo que debe ser un trabajo de gabinete, más no de campo, claro, porque no dan los resultados necesarios, ¿no? Pero en este caso, como el tema de los accidentes que han crecido enormemente, es un tema básicamente de educación y de valores. Pero te hago la pregunta nuevamente, ¿qué están haciendo los empresarios de transporte para capacitar, educar, formar a sus conductores? Porque indudablemente hoy en día las pistas en el transporte público, por el gana-gana del pasajero, vienen los accidentes. En el sector camionero,
que tiene un carril exclusivo en la Panamericana Sur. Lamentablemente algunos desconocen eso y se ponen, los autos y camiones se ponen en el carril del camionero y para el camión y vienen los choques y han aumentado también esa zona. Quisiera darte 3 ejemplos básicos, ya que has tocado. Primero, el transporte urbano. O sea, hablamos de un sistema integrado donde se supone que va a mejorar el transporte en Lima y Callao. ¿Estamos de acuerdo? La cual la idea suena bien, es interesante. Por otro lado, hablamos de un tema de corredores y todo lo demás. Sin embargo, tú ves a diferentes corredores donde el mismo conductor es cobrador. Entonces, si ya tienes un peso de conducción donde tienes que estar concentrado en manejar y al mismo señor lo haces cobrar, yo digo, ¿dónde está el sistema integrado? ¿Sabes por qué? Porque sencillamente las condiciones, la estabilidad jurídica que le das a las empresas, hacen de que vayan y contraten a los conductores y prácticamente juegas al destajo. Entonces, ¿qué hace el conductor? Como tiene que cubrir el costo del vehículo, el costo del combustible, la ganancia, entonces lo único que hace ese tipo es correr y correr y correr. Entonces, no está solucionando nada. Entonces, el sistema integrado tiene que ir en la operatividad y corregir esos aspectos. ¿Por qué? Porque sencillamente si te dan una estabilidad jurídica donde te van a renovar cada 6 meses un contrato, definitivamente pues no pones personal en planilla, no pones cobradores en planilla y entonces la misma autoridad obliga a que hayan estos accidentes porque prácticamente deja a libre albedrío al transporte urbano. En el transporte de carga, nuestro problema mayormente está dirigido en el tema de las congestiones y demoras. Por ejemplo, en el caso nuestro, que el transporte de carga se mueve gran parte por los puertos del Perú, la magnífica idea de hacer la obra 2 del Metro de Lima, le aceptan al concesionario hacer un plan de desvío que nosotros hemos observado que solamente va a crear 6 horas más de congestión. Entonces ese conductor, aparte de en su operatividad ya tener 3 horas para cargar, tiene 6 horas de cola, 9, más 3 para dirigirse al cliente, tienes 12 horas. Díganme ustedes, ¿cómo no va a estar cansado ese conductor? ¿Y cómo nosotros como transportistas y empresarios vamos a colocar otro conductor cuando yo solo tengo un flete? Y lo único que han subido mis costos, el combustible sube, los peajes suben, todo el mundo sube y el flete sigue costando lo mismo. Entonces, lo matas por estrés. Y si ese conductor va a salir a la ruta, definitivamente después de 12 horas está muy cansado. Y ahora yo tengo un problema como transportista y empresario. El cliente me exige que llegue en un horario, en un tiempo, donde prácticamente el mea culpa es de que el conductor tiene que salir ya. Entonces, vuelvo a repetir, si nosotros no solucionamos el problema de fondo, definitivamente esto no va a tener solución. Sin embargo, hemos hecho una muy buena propuesta al MTC que también le estamos esperando con ansias, que era una cuestión de normativa. Le hemos planteado un plan piloto en la escuela de conductores, donde nosotros la idea es cambiar el chip del conductor con una nueva, digamos, escuela, donde prácticamente va a la enseñanza en educación, en valores, en principios, en el manejo defensivo, ¿no? Que es una currícula muy interesante que hemos presentado, y empezar de cero y hacer la prueba entre los conductores o las nuevas promociones, y este conductor saldría como un profesional en manejo. Así como un doctor, un abogado, ellos tendrían su licencia, que debería darle, digamos, ese peso, claro, para que ellos se sientan que son profesionales en el manejo, y hacer un comparativo con los conductores que ya existen. Y obviamente un problema más grande es la falta de conductores. En el caso de transporte de carga, por cada 5 camiones existen 2 conductores, y sin contar los 7.000 que ya se fueron a España y se siguen yendo. Entonces hay un enorme déficit de conductores, que obviamente los que están quedando siempre son los más malos, ¿no? Con el respeto a los buenos conductores que siguen quedándose acá, porque son los que por muchas razones no lo reciben afuera, ¿no? Hay un tema también importante, hay un enfrentamiento indudablemente con el tema de los servicios interprovincial de buses con el servicio interprovincial en auto colectivo. En ese sentido, ¿cómo van las conversaciones, cómo va la mesa de trabajo? Es un tema un poco álgido, acá se está confundiendo sobre todo en el tema de los M2, M1, ¿no? En el tema del auto colectivo, entiendo que es un tema que se está viendo con pinzas porque aparentemente afectaría al transporte urbano en cuanto a... interprovincial, ¿no? Pero sí, o sea, si lo vemos desde el punto de vista interprovincial, obviamente los buses presentan ciertas ventajas, el tema de seguridad, controles, y eso es obviamente innegable y eso es positivo para esto, pero en las rutas cortas, creo yo, las rutas cortas no son cubiertas
en su totalidad y en la rapidez que el pasajero quiere movilizarse. Entonces yo creo que ahí sí se tiene que hacer un estudio, se tienen que verificar el tema de rutas diversas a niveles de los temas interprovinciales que podrían ayudar que este manejo vaya de la mano, ¿no? Okay. Entonces yo creo que ahí se tiene que hacer una evaluación mucho más abierta, ¿no? Y obviamente acá también es una cuestión de competencia, que el transporte urbano, el transporte interprovincial no va a querer competencia. Ustedes saben que ellos ponen el precio que quieren cuando hay fiestas, ¿no? Por ejemplo, un pasaje Lima-Chiclayo en Navidad, que normalmente cuesta 50, 80 soles, lo han estado vendiendo en 300 soles. Entonces, si ya les pones competencia, ellos no van a poder hacer esos abusos porque van a tenerla. Entonces, eso obviamente los grupos van a defender. Es algo que ¿no? sí realmente el usuario se ve perjudicado, porque normalmente cuando hay fin de semana largo, el transporte interprovincial, en vez de cobrar menos porque hay mayor demanda, sube el precio, ¿no? Y entonces eso es un compromiso que deberían tener los interprovinciales, al menos de promover el turismo, ¿no? Ahora que hemos estado en época de pandemia, y entonces es una forma de tener los clientes. Y por otro lado, ya del Perú, ya sea los pueblitos tan cerca, pues, ¿no? O sea, ya no es como antes que te agarrabas para irte a Ica, son 5 horas de viaje y tírate de largo, pues no, ahora no, cada 2 o 3 o 4 o 5 kilómetros hay una población y necesita una atención, ¿no? Yo creo que en ese sentido no debemos dejar de ver que el Perú ha crecido, que la población está por todas partes y esa población no puede quedar desatendida, ¿no? Ahora, indudablemente que en los gremios, yo ya he hablado con varios gremios y me acusan de defensor de los autocolectivos, pero no es así, sino que realmente hay que analizarlo técnicamente, ver la oferta, ¿no? Y de repente salir a competir como debe ser, pues, ¿no? Exacto. Pero no que se aprovechen tanto los autocolectivos como el transporte interprovincial de buses grandes de subir los precios cuando realmente deberían bajar por la demanda, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí tienes que analizar que lamentablemente acá en el Perú se ha hecho mucha costumbre, no solo en el sector transporte, sino en todas las actividades, que la posición de dominio te maneja mercado. Entonces, cuando se destapa eso, a nadie le gusta. Claro. Y por otro lado, tenemos que medir, como dices tú, el crecimiento de las ciudades y la población definitivamente crea una necesidad de movilidad y un impacto social económico por la falta de trabajo que ha permitido pues que crezcan otras modalidades. Entonces, yo creo que el Estado tiene que tener una visión mucho más amplia sobre este aspecto, y cosa que nadie lo quiere aceptar ni ver, y sencillamente lo trasladan a ser informal o ilegal cuando la misma autoridad no ha permitido, pues, o no ha estado a la vanguardia o al mismo paso del crecimiento de la ciudad. Claro, aparte de eso, que está claro que la verdad anteriores autoridades, ¿no? Porque ahorita recién tenemos una nueva autoridad, no podemos juzgar todavía, pero anteriores autoridades han hecho al ministerio un mercado de lobbies, ¿no? Así es. Porque revisiones técnicas, para el servicio médico, los hospitales, las los clínicas, hospitales, la escuela de conductores, o sea, todo eso, indudablemente, sí, yo he visto en carne propia que realmente es un lobby donde algunos se han beneficiado y lamentablemente hoy ya tenemos tantas plantas de revisiones técnicas que no cumplen los estándares de calidad, y por otro lado se cierran plantas de revisiones técnicas que los tienen, y por otro lado los centros médicos te dan el certificado sin pasarte, ni siquiera sacarte una gota de gasolina, es decir, de sangre, ¿no? Entonces, sobre todo esto vamos a irnos a una pequeña pausa y retornamos con el programa, porque es importante hablar de lo que es la unión gremial para poder trabajar de la mano con la autoridad y con los usuarios. Ya no podemos seguir siendo los últimos en transporte en el Perú. Yo creo que debemos ya meditar y trabajar para hacer consensos para que las cosas funcionen mejor. Nos vamos a una pausa y retornamos con el Transportistas en breve. Ecuador 0. Y otra vez, Guardián. ¡Gol! ¡Gol peruano! Chuburano Chicken, un lugar donde podrá disfrutar de la más exquisita gastronomía peruana. Amplios salones de recepción. El sabroso
sabroso pollo a la brasa. Potajes cajamarquinos. Siente la comodidad y cálida atención. Chuburano Chicken, un lugar donde el tiempo se disfruta. Bueno, regresamos al programa bastante contento, nuestro programa número 50. Realmente es bastante complicado, pero es una pasión. El transporte es una pasión, moverse en el país es bastante interesante y los transportistas, los conductores, los choferes les encanta, pues con su guainito, con sus boleros, con su música criolla, su salsa, su cumbia, mueven las mercaderías, mueven a sus pasajeros y el país no se paraliza. Por eso siempre en nuestro primer mensaje publicitario es: el Perú no puede parar, tiene que continuar. Pero para que no pare el Perú, el ministerio, el presidente de la República, la primera ministra y todos los ministerios que tienen que ver con el transporte tienen que poner el hombro. Hay que invertir en el transporte, porque si el país se mueve, los transportistas trabajan tranquilo, se les da la formación que tienen que tener. Creo que tiene un aliado. El transporte es el mejor aliado de cualquier partido político. Yo estoy convencido con eso. Y en eso yo creo que el presidente Pedro Castillo la tiene bastante clara, porque realmente su campaña fue dirigida al sector transporte. Y ahí los tiene. Y también fue dirigido a un sector importantísimo, que son los maestros. Tenemos que tener mayor educación, recuperar los valores, el patriotismo. No, yo no soy tampoco político, ¿no? Pero tenemos que creer que realmente podemos salir de este entrampamiento. La ministra de Transporte de Chile creo que tiene como 12 años como ministra de diferentes gobiernos y sigue. ¿Por qué? Porque tiene una política de transportes bastante clara y a todos les encanta. Y ahí tienes autocolectivo, tren, articulados, eléctricos, buses medianos, las famosas tipo Custer, y todo funciona bien. Pero lo que me encanta a mí de Chile, ¿no?, es que realmente todos usan en los paraderos. No en cualquier esquina para el bus. O sea, son respetuosos de eso. Y eso es lo que deberíamos dar el ejemplo. Señor ministro Silva, yo creo que si usted le dice a la doctora María Jara y a los alcaldes a nivel nacional que instalen paraderos, vamos a aumentar un poquito la velocidad sin ir a los extremos. Y por otro lado, todos debemos tener un presupuesto para la capacitación de los conductores y de los usuarios, porque también los peatones hoy en día con la bicicleta, la moto sin placa, las motos lineales que han aumentado, estamos poniendo en riesgo muchas vidas y es mejor ahorita poner el parche antes que las cosas se compliquen. Giovanni, vamos a hablar de la unión gremial. En resumen, ¿a quiénes representas? Bueno, como Unión Gremial UTRAN, la Unión de Gremio de Transporte Multimodal, como su nombre lo dice, hemos logrado tener una serie de modalidades de transporte, empezando con el transporte carga, el transporte urbano, transporte interprovincial, el transporte turístico, el transporte de autocolectivo, el taxi, el mototaxi y el transporte fluvial. Y bueno, también nos llamaron incluso hasta los areneros de Ica, que es una modalidad que al principio un poquito dentro de la, digamos, del crecimiento no sabíamos dónde encajar, pero bueno, también somos... Está en el sector turismo, ¿no? Exacto, ¿no? Pero como lo que te quiero decir es que también hemos conversado ya con los amigos ciclistas también que están interesados en ser parte de esta unión. Yo creo que la unión de gremios ha sido el resultado, digamos, de la falta de trabajo que se ha hecho en el sector transporte, por un lado. Segundo, por la poca escucha que han tenido los transportistas en todas sus modalidades y obviamente el caos que está generándose o se ha generado hasta el momento porque no ha habido autoridad que haya podido tomar, digamos, con buenas riendas el tema del transporte. Y tú lo acabas de decir, un gran ejemplo es Chile. Pero lamentablemente en nuestro país los buenos ejemplos no se toman, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo en la continuidad cuando se hace un buen trabajo, pero no puedes mantener a una persona en una continuidad cuando los resultados son desastrosos.
Y eso lo hemos podido observar en las diferentes visitas que hemos hecho en el Perú. Por ejemplo, una de las preocupaciones en la ciudad de Arequipa, en la ciudad de Trujillo, en la ciudad de Chiclayo, es la llegada de este sistema integrado. Porque si en Lima no funciona como tiene que ser, con todos los problemas que tiene, ya por ejemplo en Arequipa habían mandado a pintar buses que eran más viejos que los que realmente eran tradicionales, para poderle dar la concesión a personas dirigidas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de lobbies, estamos hablando de arreglos, estamos hablando de cosas que a la final solo le hacen daño más a la ciudad, ¿no? A los usuarios y obviamente al transportista. Entonces, en ese esquema definitivamente nos hemos dado cuenta que por ahí la cosa no está caminando. Y luego salta el tema de la reglamentación y la ley del auto colectivo, que efectivamente cuando sale en prensa, cuando salen a los medios, pues los venden como los matones, los informales, los desadaptados, los ilegales. Lo cual es cierto, en parte hay mucha razón, pero señores, la culpa no es directamente del transportista, es de la autoridad que no ha creado las condiciones. Obviamente, ¿no? Exacto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro, y solamente para que lo entienda la población. Si ustedes tienen un ejemplo, la avenida Javier Prado, de pronto ustedes pasan por algunos paraderos y ven que hay una cantidad de pasajeros que no se pueden movilizar por muchos minutos, a veces hasta por una hora. Entonces, por otro lado, tienes muchas personas que se han quedado sin trabajo, y lo primero que hacen es tomar un taxi y salir a trabajar para llevarse los frijoles todos los días a su casa. Pero de pronto pasa por la Javier Prado y ve que hay una acumulación de pasajeros. Entonces lo primero que hace es levanta la mano, dice todo Javier Prado. Entonces eso se convierte en colectivo. Pero ¿cuál es el problema? Porque no existe un corredor que cubra esa necesidad de movilidad. Entonces, ¿el error es del taxista? ¿El error es del colectivo? No, señores, es de la autoridad. Entonces no le puedes tú a decir que es un informal cuando el tipo solamente se está ganando el plato de comida. Obviamente cuando el resto ve que funciona, entonces ya no tienes un colectivo, sino tienes un colectivo de colectivos. No, y aparte que está demostrado que las multas, mientras más caras que sean, peor no las pagan, pues, ¿no? Así es. Entonces ese es otro gran error. Yo creo que acá el tema está equivocado. El año pasado, por ejemplo, habían 96.000 accidentes. Si comparas con los años anteriores, el índice más alto había sido 67.000. Y ahora las multas te suben pues como si el transportista ganando los 5 o 3 soles o un sol 50 de pasaje, pues va a cubrir esas multas. O sea, ¿qué estás haciendo? Que ese corra más, que ese se desespere más, que trabaje más horas y obviamente haya más cansancio porque tiene que pagar esa multa o sencillamente no le alcanza. Entonces son evaluaciones que se tienen que hacer desde un perfil más psicológico para ver en qué afecta a un transportista y eso no se está haciendo. Aparte de eso, ¿no? Que el transporte es el colchón de empleo de cualquier persona que no tiene trabajo y esta pandemia nos ha traído como consecuencia lamentablemente la pérdida de empleo. Entonces todo el mundo tiene que salir a trabajar y sí es cierto que definitivamente hay personas que cuando le interviene la policía dicen, señor, ¿qué quiere? ¿Que salga a robar? O que al menos con mi carrito lleve algo para mi casa. Entonces hay un tema social que el Ministerio de Trabajo debería preocuparse de estar generando empleo, reactivar fábricas, ver la planilla del Estado, que hay gente que realmente en el Estado no trabaja y habría que sacarlo y poner gente joven que pueda hacer mejor. Ahí hay un detalle muy importante, Lucho. Mira, es increíble. Tú sales a la calle y encuentras miles de fiscalizadores y al costado te están robando. Sí. Tú te vas a La Victoria, y lo digo con sus 4 letras y no me interesa que me denuncie, el alcalde y todos sus secuaces, porque eso es una ladronería, salen a robar a los transportistas. Y anda a ver las calles rotas, calles sin señaléticas, el distrito más inseguro y encima el más sucio. Pero sin embargo tienen miles de fiscalizadores, cuando deberían contratar más camiones de basuras o más policías para poder hacerlo. No, lo que quiero es decirte, no obstante eso, siendo una autoridad municipal, utiliza un parque para guardar vehículos, secuestrados, porque al final también es un secuestro. Llevan el vehículo a un parque que le han puesto de madera, el cerco, y ahí están guardando los carros con la finalidad de que vayan a pagar su multa y puedan retirar su carro. Es que mientras tengamos ese tipo de autoridades, lamentablemente esto es un gran error. Lo que yo sí, yo propongo, y es algo que hemos consensuado con muchos directores, creo que es muy importante que el tema del plan de desarrollo del transporte y urbano se tiene que hacer con una matriz y una vinculación y coordinación con todas las autoridades. O sea, el modelo tiene que ser único, que tiene que ser definitivamente educativo como parte principal. El segundo tiene que ser un
un tema de marcha blanca para los que hasta el momento no han aprendido. Y tercero, obviamente, tiene que ayudar el tema de la infraestructura, la seguridad vial, y todos estos aspectos se tienen que decir a las autoridades como las municipalidades, que simplemente están para hacerlas cumplir, no para que ellos reglamenten o saquen nuevas ordenanzas que finalmente lo hacen con fines recaudatorios. Yo Pero también... el ministro Silva ha anunciado que, digamos, está escuchando a todos los sectores y está realmente recibiendo las propuestas, enviándolas a sus técnicos. No sé si los técnicos que tiene ahorita el ministro Silva son los realmente los nuevos o los antiguos, porque pareciera que también dentro de esos técnicos hay amarres que están guardando los documentos, que no le dan la vialidad del caso, y en ese sentido el ministro va a realmente tener que analizar quiénes están en su entorno. Yo pienso que ahí hay un error porque esto es un proceso. O sea, no puedes cambiar, si bien es cierto, para mi punto de vista hay muy malos funcionarios, como también hay buenos. Entonces, yo creo que primero han tenido que hacer una evaluación. Y a los buenos, dejarlos, a los malos, buscarles el momento y cambiarlos, pero tienen que entrar personas que ya hayan agarrado el hilo. Entonces, cuando metes mucha improvisación, lo único que hace, señor ministro, es demorar mucho más el proceso de mejoras o de trabajo. Yo creo que ese es uno de los grandes errores que está cometiendo ahorita. Entonces, yo le propongo o le exhorto a usted a hacer un trabajo más de, digamos, de observación hacia lo que usted tiene. Yo creo que sus asesores tienen que estar más pilas y no irse por el lado político, sino un poco más por la necesidad que necesita el país y el transporte. Y como unión de gremios, como tú me preguntabas, creo que la satisfacción que sí también hemos tenido y la gran pena también, Lucho, tú nos has acompañado en el caso cuando viajamos a Iquitos, a Ucayali y a otras ciudades donde hemos visto que nuestros compañeros transportistas nos recibían como si nosotros llegáramos caídos del cielo, ¿no? Lo cual fue un buen recibimiento porque había la necesidad de ser escuchados. Y creo que parte de la unión ha sido eso. Y también, digamos, mucha sorpresa y satisfacción y pena cuando hemos escuchado a mucha gente tomar temas políticos, temas de ciudad, temas de corrupción, y nos explicaban como si nosotros tendríamos la varita mágica para solucionar esos temas. Parecíamos autoridades, como dicen, ¿no? Como si nosotros fuéramos las autoridades y realmente lo único que estábamos buscando es escucharlos. Y realmente nos quedamos cortos y lo más importante creo que fue una situación de impotencia, de saber todo lo que pasa, sobre todo en ciudades que están tan alejadas que no tienen ni siquiera comunicación y no hay autoridad. Como por ejemplo ellos, temas de Sutran, licencias, prácticamente no les llegan, tienen que esperar mesas o esperar de personas que hacen trámites para que les cobren lo que ellos quieran. Entonces realmente un llamado a la autoridad a que se puedan empezar ya con estas mesas descentralizadas, que también lo hemos pedido dentro de la Unión, y era tema de agenda que hasta el momento no se ha dado ese cronograma, y esperamos que en estos días finalmente se dé. Pero muy interesante. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si bien es cierto, tú representas a la Unión Gremial, que tienen varias modalidades, pero también hay un sector que, o sea, mientras ustedes hablan con el ministro o con las autoridades para tratar de trabajar en equipo, pero por otro lado va otro grupo de transportistas que dicen no, que ellos no representan a nadie, que realmente son X, y entonces la verdad las cosas es que el ministro se pone en el medio, o las autoridades se ponen en el medio y dicen, oye, aquí le escucho. Él me dice que es malo, el otro dice que es bueno, total, aquí lo escucho. ¿A qué dirías todo eso? Mira, yo creo que es totalmente entendible porque acá hay tres posiciones. Por un lado, nosotros como Unión de Gremios ya representamos a 353 gremios en todas las modalidades a nivel nacional. El peso que no lo tiene ningún otro grupo, número uno. Número dos, existen los gremios que muchas veces han sido los que defienden sus propios intereses. Y lo sabemos, pasa en algunas modalidades, donde solamente defienden a 20, 30 empresas y obviamente ellos creen que con la posición de dominio que tienen, se tiene que manejar así. Lamentablemente yo le digo a estos dirigentes que prácticamente están ahí enclaustrados en sus puestos por años y realmente no han hecho nada más que para los beneficios propios. Estos son los malos elementos que deben salir. No, aparte de eso, yo también quiero ser acá un poco crítico. Hay dirigentes gremiales que utilizan las redes sociales para el insulto. Yo creo que en ese sentido mejor es invítalo a quien lo vas a insultar y dile en su cara, porque la verdad de las cosas, yo soy creyente de que cuando una persona está enquistada en un puesto, ¿no?, es porque realmente tiene vergüenza o tiene, digamos, no tiene la fortaleza para demostrar los resultados. Entonces se queda en un puesto y al final los resultados los estamos viendo ahora. Los dirigentes gremiales tienen que renovarse y yo le diría también a la autoridad que tiene que pedirle a todos su partida de nacimiento y además su libro de actas para que le diga a quiénes representa, porque hoy en día hay dirigentes que no representan a nadie
Y como también hay medios de comunicación que solamente ven la parte que le conviene. O hay asesores que solamente le dicen a los congresistas o a las autoridades lo que le interesa. Y así no se puede hacer parte en este país, ¿no? Lo que pasa, como yo te decía, hay tres formas de cómo llegan los gremios, y la tercera que no te terminé de explicar es el tema del yoyismo, ¿no? O sea, donde hay dirigentes que quieren figurar a pesar de que en los años no se ha hecho nada, pero de ahí hay algo rescatable. Porque sí hay que reconocer que hay algunos dirigentes que por el tiempo que tienen hay un poco de experiencia, pero lamentablemente hay tanto egoísmo que no permiten que nuevas generaciones aprendan, cuando ellos deberían ser, digamos, tener una posición paternal y fraternal hacia los nuevos dirigentes para que ellos no cometan errores y, digamos, trabajen mucho más rápido y efectivo, pero eso no se da. Entonces, esos tres tipos de gremios o asociaciones son las que tenemos. Y por último, pues como buen peruano, el que está saliendo adelante y camina, el otro trata de jalarlo siempre. Claro. Y acá, nuestro único que sí te puedo decir, Lucho, la unión de gremios no va a velar por los intereses de un pequeño grupo, va a velar por la mayoría de los transportistas y vamos a buscar las soluciones integrales. El día de ayer nosotros hemos tenido una reunión con la modalidad del auto colectivo, donde los del sur tienen una posición, los del norte tienen otra posición, los del Lima y Callao tienen otra posición. Entonces hemos sentado para ver cómo hacemos esto menos traumático y tratamos de que la mayoría tenga en consenso, digamos, que las afectaciones sean mínimas. Entonces estamos trabajando en eso porque creo que es nuestra labor y eso es lo que vamos a hacer y hacia donde nosotros vamos a empujar, porque acá no se trata de defender a un grupo, porque ya me di cuenta que también hay un tema de que hay empresas que manejan cupos, como ya les cobran a sus transportistas y ellos tienen una modalidad, no quieren que se hagan ciertas cosas. Entonces tampoco es así, o sea, acá el beneficio es para la mayoría y seguramente en el camino algunos se verán afectados porque no vamos a trabajar por la minoría ni por los intereses de algunos, sino va a ser un tema amplio y va a ser en toda la modalidad. Transparentarlo, que creo que eso va a hacer que esta unión y todos los transportistas vean que realmente acá se quiere hacer bien las cosas. No, y ese es el legado que tenemos que dejar, ¿no? Claro, y bueno, hace poco creo que la Sutran ha sacado un empadronamiento que me parece espectacular, saber qué es lo que tienes en el mercado para poder legislar o hacer las cuestiones técnicas, ¿no? Ese es un tema en discusión que hemos visto ayer. Desde mi punto de vista, al inicio, para mí fue una de las propuestas que yo hice. El empadronamiento era un poco para saber cuántos autos colectivos existen en el Perú y dónde están ubicados y cuántos son, para, si trabajamos un tema de formalización, ver cómo se colocan o a dónde tienen que ir, o moverlos o removerlos de los lugares que están. Pero lamentablemente, digo yo, y es la propuesta que se va a hacer en estos días, en ese empadronamiento han habido algunos temas que no han sido tomados, como por ejemplo saber qué tipo de cilindrada tiene, el kilometraje que recorre, etcétera, etcétera, que son de temas que tenemos que tomar en cuenta. Pero ahí es importante, Lucho, perdón que te corte, estos aspectos yo creo que sí son importantes, porque por otro lado hay estudios y se está mandando una consultoría, porque vamos a suponer, si una región tiene una ruta corta y la mayoría de sus vehículos están con 1.200 centímetros cúbicos, por ejemplo, ¿no?, de cilindrada, y resulta que la ley te pide 1.600, entonces lo estarías dejando en el aire. Claro, entonces yo creo que tiene que haber una evaluación más abierta para que los técnicos tengan que evaluar desde el campo. Ahora, a mi punto de vista, yo sinceramente no soy un especialista, pero conozco, voy. Yo creo que el tema de medir cilindradas para mí es una tontería. O sea, lo que yo tendría que medir es el chasis, tendría que medir, digamos, la estructura del vehículo para saber qué tan fuerte es. Claro. Y de acuerdo a la fortaleza de ese vehículo, yo le voy a dar una ruta más corta o más larga. Pero el motor, a las finales, le estás cortando de que sea más económico. Le estás cortando de que consuma menos. Entonces, hay que evaluar ese tema. Correcto. Como hay rutas que obviamente ameritan que se tomen medidas. Pero te doy otra última. Me llaman los de la selva y parte de sierras muy escondidas y me dicen, nadie ha tomado en cuenta las 4x4. Entonces yo me rasco la cabeza y ¿ahora qué pasó? Entonces me dice, acá no hay auto colectivo, no hay sedán, no hay nada. Acá nos movemos en camionetas 4x4. Y nos rascamos la cabeza, nadie consideró el N1. Claro, porque llevan exacto, en la tolva. Entonces lo que quiero decir con esto es, si la autoridad no sale al campo, si la autoridad no conoce las realidades del Perú, o si las autoridades no escuchan a todos los gremios que estamos ahora involucrados en la unión de gremios, obviamente cualquier ley, cualquier normativa, cualquier reglamentación que se haga no se va a hacer de la manera adecuada. Claro. Y vamos a cometer los mismos errores que venimos cometiendo. Entonces, exhorto una vez más a la autoridad que tenga una visión más abierta, que conozcan el país, que escuchen a los gremios, y no solamente se trata de una universidad, porque la universidad puede ser muy buena,
Pero si el especialista que va a hacer el estudio ni siquiera conoce la esquina de su casa, pues obviamente, pues, Perfecto. y lamentablemente siempre, con el respeto a los abogados, casi todos los que hacen las leyes, las normas, la tema operacional son abogados. Ok. Entonces ahí tienen que ser mucho más técnicos. Muchas gracias, más Giovanni, gente. por esta entrevista interesante, pero yo quería, aprovechando este tema que has tocado, que a veces nosotros los comunicadores como gestores también ayudamos a las empresas de transporte para que tengan sus reuniones, pero yo he pedido, porque yo he tenido la oportunidad de trabajar también en la Asociación Automotriz como asesor, he pedido que la Asociación Automotriz escuche, se reúna con los señores de los autos colectivos, porque al final reunirse no es pactar, pero ellos están pidiendo una reunión y hasta el momento no le están dando la respuesta. Y la Asociación Automotriz del Perú es el que trae los vehículos, el que vende los vehículos, y no escuchar a los que le compran los vehículos. Yo creo que el presidente Hanke, si no me equivoco su apellido, debería ver este tema, porque no es que Luis Torero está recomendando para que le acepten la reunión, sino estoy abriendo el abanico para que la gente la tenga las cosas más claras. Así que por favor le pido al presidente de la Asociación Automotriz de Perú que se reúna con los autocolectiveros, así como se reúne con todo el sector, especialmente con el transporte interprovincial. Que la Asociación Transitemos también se reúna con los actores de los diferentes sectores o diferentes modalidades, porque ellos también quieren aportar sus ideas para el tema de la seguridad vial. Y a la institución Lima, ¿cómo vamos? Que se suban los micros para que se dé cuenta de la realidad del país en cuanto a transporte público. Bueno, eso fue todo por hoy. Seguimos en esta brega de lunes a viernes, de 9 a 10 y media de la mañana y un poquito más. Acá mis productores están que me quieren cortar la señal, pero estamos haciendo noticias para que realmente contribuyamos con tener un transporte moderno, eficiente y seguro. Ya tendremos a otras autoridades y nuevamente reitero la invitación a la doctora María Jara, porque queremos que nos dé, como dicen, las cosas en directo y se comunique con los transportistas que realmente quieren escucharla. Ok, nos vemos mañana a la misma hora y mañana tendremos el proyecto Citra. Es un proyecto bastante interesante donde un grupo de empresarios se juntan, se reúnen, se asocian para trabajar el corredor vía evitamiento. Nos vemos mañana con el señor Luis Martínez y el ingeniero Johnny Pardavé. Nos vemos mañana. Ecuador 0. Perdido. Y otra vez. Juan Diego. ¡Gol! ¡Gol peruano! Chuburano Chicken, un lugar donde podrá disfrutar de la más exquisita gastronomía peruana. Amplios salones de recepción. El sabroso pollo a la brasa. Potajes cajamarquinos. Siente la comodidad y cálida atención. Chuburano Chicken, un lugar donde el tiempo se disfruta.